Un gran día, ya que celebramos el 30 aniversario de la Asociación Retina Castilla y León. Es una fecha que significa mucho para nosotros y un placer poder celebrarlo y compartir este día con los aquí presentes. En primer lugar, quiero presentaros a Pedro Herrero, presidente de la Asociación Retina Castilla y León. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a este 30 aniversario que vamos a celebrar de la asociación. Para nosotros es un día especialmente festivo y especialmente relevante, porque el número 30 significa mucho para nosotros. Hace 30 años se caracterizaba el primer gen que generaba una distrofia hereditaria de retina, como la rodosina, ¿no? 30 años después se conocen cerca de 300. La ciencia va muy despacio. En teoría, ¿no? Igual para nosotros va muy despacio. Pero es cierto que, por ejemplo, 30 años después ya tenemos un tratamiento. Es poquito, pero por algún sitio hay que empezar. Y estamos empezando. Tenemos aquí con nosotros 4 personas, 4 profesionales del más alto nivel dentro de su campo de trabajo, en el que nos van a contar muchas cosas y en el que seguro que nos van a hacer valorar y creer en la ciencia para buscar una solución a nuestras enfermedades. Hace 30 años también se formó la asociación, ¿vale? Y en esos 30 años ha habido mucha gente, muchas personas que han colaborado en la asociación. Lógicamente, si no, no se podría llegar hasta donde estamos hoy. Y queremos también agradecer a esas personas, alguna de esas personas, el trabajo desinteresado que ha hecho durante tantísimos años. Por eso también tendremos un pequeño reconocimiento a alguna de estas personas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a empezar sin más. Os dejo con Javier Sánchez, que será el presentador de este día. ¿Vale? Venga, muchas gracias. Muy bien. Bueno, como ya sabéis, vamos a realizar una mesa redonda sobre terapias avanzadas en las distrofias hereditarias de retina. Para ello contamos con la asistencia de profesionales que se encuentran en la élite dentro de su campo de actuación. Quiero dar la bienvenida, presentaros y a la vez agradecer la participación a Rosa Coco Martín, retinóloga de Lioba y profesora de la Universidad de Valladolid. Cristina Irigoyen, oftalmóloga y coordinadora del CESUR del Hospital de San Sebastián y una de las pocas personas que ha estado presente en la administración del tratamiento Luxturna. Nicolás Cuenca, biólogo de la Universidad de Alicante, ganador de varios premios Fundaluce e investigador en distrofias de retina y ensayos clínicos. José María Millán, genetista del Hospital La Fe de Valencia e investigador principal en varios ensayos clínicos con terapia génica. Pedro Herrero Fernández, presidente de RETIC en representación de los pacientes. Rosa, cuando quieras. Bueno, pues gracias, muchas gracias a la asociación por invitarme a este acto y darme además la oportunidad de compartir con excelentes compañeros y con todos vosotros. Creo que podríamos empezar conociendo un poco las inquietudes de los pacientes, ¿no, Pedro? Sí, yo cuando hemos comentado, ¿no?, el de cómo hacerlo, decir, oye, ¿y por qué no se empieza preguntando? ¿No? Y la verdad que es una metodología diferente, pero yo creo que atrevida y muy simpática. Yo, por ejemplo, voy a empezar. Ya, si no os importa al resto, pues ya que estoy aquí voy a preguntar. Y mi pregunta va a ser para Cristina. Como bien ha dicho Javi, eres de las pocas personas que has tenido, yo creo que el honor de poner el tratamiento Luxturna, ¿no? Entonces me gustaría un poco que nos contaras en qué consiste el tratamiento y qué ha significado para ti el poder administrar este tratamiento a los pacientes que lo has hecho. ¿Se oye bien? Sí. Me voy a contar un poquito la historia de cómo comenzó todo. Entonces, ya sabéis que la historia de un desarrollo de un fármaco
pasa por fases y pasan muchos años. Y Luxturna comenzó en 1997, cuando se descubrió el GNRP65 y empezaron a hacer los estudios preclínicos en animales. El modelo que utilizaron fue un modelo de perro y uno de los investigadores principales era Gustavo Aguirre de la Universidad de Filadelfia y tenía ascendencia vasca. Entonces, la Asociación de Pacientes de Retinosis Pigmentaria en Guipúzcoa, en su reunión anual, le invitaron en diciembre del 2008 a la conferencia anual y nos explicó los resultados. Nos dijo que los resultados en los perros habían sido muy buenos y que ya habían comenzado el ensayo clínico en humanos. Entonces nos comentó, bueno, es muy importante que tengáis a vuestros pacientes preparados, porque yo creo que en 10 años llegarán tratamientos. Y así fue, en el 2017 la FDA aprobó Luxturna y en el 2021 se aprobó aquí en España. Nosotros tuvimos la oportunidad, ya desde el 2009 comenzamos a fenotipar a todos nuestros pacientes y bueno, pues no hay muchos pacientes, pero nosotros teníamos una paciente que además le seguíamos desde el 2009, entonces habíamos visto toda su evolución y en el 2021 ya sabíamos que iba a salir Luxturna y le comentamos, bueno, ya sabes que va a salir, no sabemos si podremos tratarte en este centro, pero si no, te derivamos cuando se pueda al centro que haya que tratar. Y la paciente, pues bueno, al principio pues un poco asustada porque ya sabía que era un tratamiento novedoso y que había que hacer una cirugía. Y bueno, aceptó y se aprobó en mayo el fármaco y nosotros, como ya habíamos preparado todo, en julio ya pudimos tratarla. A día de hoy hemos tratado 3 pacientes y la primera paciente pues con muchísimos nervios porque claro, es un tratamiento nuevo, una técnica quirúrgica nueva y te la juegas todo en esa cirugía. Entonces está la paciente nerviosa, todo el equipo nervioso, pero bueno, pues hay un trabajo detrás, se hacen simulaciones, se hacen cursos y bueno, el tratamiento consiste, primero se valora a la paciente, pues unas exploraciones, una exploración muy importante es un test de movilidad, un circuito de obstáculos a diferentes luminosidades. Pues primero se empieza muy oscuro y se ve cuando el paciente es capaz de pasar del circuito a unos luxes y entonces pues ahí pones el límite. Entonces le hicimos esa prueba primero, la paciente tenía dificultad, mucha dificultad y luego el tratamiento consiste en una cirugía, se hace la cirugía con anestesia general y se hace una vitrectomía, que es una cirugía estándar en cirugía de retina. Y luego lo que es un poquito diferente es que inyectamos el fármaco debajo de la retina. Se crea una burbuja, un pequeño desprendimiento de retina y se inyecta ahí el fármaco. La cirugía fue sin complicaciones y los pacientes tratados en España yo creo que no ha habido muchas complicaciones quirúrgicas, pero bueno, el paciente tiene que saber que es una cirugía. Y luego a la semana se trata del segundo ojo. El paciente recibe, como estamos utilizando adenovirus y material genético, recibe una pauta inmunosupresora de corticoides para bajar, para que no reaccione ante ese material extraño que estamos introduciendo. Durante 3 semanas toma ese tratamiento, a la semana se le opera el segundo ojo y ya a las 2 semanas la paciente refiere ya cambios en su visión y al mes se le hace ya, pues el ojo ya se ha curado y se le hacen todas las pruebas. Entonces al mes pues se les hace campo visual y el más importante, el que se ve mejor la respuesta es el test de obstáculos y ahí la paciente mejoró pues bastante, el campo visual también y bueno, pues la paciente está muy contenta. Para ella pues bueno, ha sido algo pues que ella no veía cura, había sido madre hacía 1 año y medio, entonces pues ya podía cuidar mejor a su bebé y bueno, fue muy emocionante. Luego este año hemos tratado a otros 2 pacientes, la respuesta no ha sido tan espectacular, sí que han mejorado, sobre todo en la movilidad y a la noche. Ellos refieren que cuando está oscuro ven cosas que antes no veían. Y bueno, pues es un tratamiento esperanzador, pero bueno, hay que seguir a estos pacientes. Hay un ensayo clínico que estamos, todos los pacientes que se tratan, se les sigue en un ensayo clínico a nivel europeo para ver pues, los resultados, la eficacia a largo plazo, las mujeres que van a quedarse embarazadas, pues también para controlar. Y la verdad es que ha sido, pues, a nivel personal, la mayor gratificación profesional. Bien,
estamos aquí un poco para responder a vuestras inquietudes y a vuestras expectativas. Yo luego plantearé preguntas y temas si no han salido, pero ¿hay alguien más que quiera preguntar? Yo quería preguntar, creo que la pregunta iría al doctor Millán. Cuando a la retinosis se le acompaña otra enfermedad, como por ejemplo, el síndrome de Husser-2, ¿ustedes cuando investigan dónde ponen la diana? ¿En la retina, en el oído o en el gen defectuoso que al comprender los dos, en el caso de que hubiera mejora, beneficiaría a los dos órganos? Y la segunda pregunta me da igual para los cuatro. ¿Qué nivel de información, de intercambio, de comunicación tienen las cuatro entidades a las que ustedes pertenecen? Porque resulta que la investigación en las enfermedades raras en España y por supuesto la retinosis está muy dispersa en hospitales, clínicas, institutos, laboratorios, y en segundo lugar la comunicación entre ellos es muy deficiente. Entonces me gustaría saber las cuatro instituciones a las que ustedes representan, qué niveles de comunicación hay. Y también decirles que nosotros tenemos una unidad de seguimiento visual que es pequeñita, modesta, pero que estoy seguro que estará encantada de participar con ustedes. Muchas gracias. Respondo yo a la primera pregunta. Bueno, si consideramos todos los grupos de investigación del mundo que trabajan en síndrome de Husser, yo diría que un 10% están centrados en la audición y un 90% en la retina. ¿Vale? Porque la audición, bueno, quieras que no, en el Husser tipo 2, pues bueno, con audífonos más o menos se puede funcionar. En el tipo 1 los implantes cocleares en general funcionan muy bien. Esto no quiere decir que no haya investigación en este campo, pero el problema principal es la retina. En nuestro grupo, desde luego, todos los esfuerzos van dedicados a la retina. Los dos órganos a la vez es muy difícil que se puedan tratar porque las proteínas que están implicadas en este síndrome actúan de forma distinta en la retina que en el oído interno. Entonces, veo complicado, no lo sé, encontrar una solución para las dos cosas a la vez. Bueno, quizá... Si quieres, contesto yo la segunda pregunta, porque yo estoy en algunos de los grupos. Podemos diferenciar también lo que es la investigación translacional básica y la investigación en oftalmología y en la clínica y en la genética. La verdad es que hace unos años éramos dos mundos totalmente diferentes, que prácticamente no nos conocíamos nada. Y ha habido una labor de mucha gente. Bueno, aquí está también el doctor Pastor, que ha tenido mucho que ver en toda esta unión. E incluso actualmente hay unas sociedades de investigación del SIREP, ¿no?, en la cual se trata de unir e intercambiar resultados, información y necesidades. Es decir, porque los objetivos de los grupos de investigación básicos tienen que estar en relación con los clínicos, pero los clínicos también tienen que saber un poquito lo que hacemos para unir los esfuerzos con el objetivo común de encontrar terapias, ¿no? Y eso yo creo que se está poco a poco consiguiendo, ¿no? Unir los dos mundos que son a veces poco diferentes, ¿no? No sé, Sí, yo es que creo que sí que, me vas a disculpar, pero no estoy muy de acuerdo en que no nos comuniquemos. Con Nicolás pues hemos estado en Octarred trabajando. Octarred ha estado funcionando, bueno, de hecho funciona hasta diciembre de este año. Después en el Ministerio han cambiado la normativa y hemos tenido que... ha quedado fuera el grupo en concreto del profesor Cuenca, pero llevamos años trabajando, comunicándonos. Él viene a los cursos nuestros de la Universidad de Valladolid, nosotros con él. Con Chema Millán tenemos un acuerdo también en la Universidad de Valladolid, trabajamos en genética juntos. Con Cristina pues también tenemos una muy buena relación. Ella ha venido a nuestros cursos y sí que trabajamos juntos. Y es más, en el último proyecto que tenemos de la ONCE
También está Hortensia Sánchez Tocino, de la unidad de seguimiento del SACIR, y que ella además es profesora de la Universidad de Valladolid, es profesora asociada, y trabajamos todos juntos. O sea, yo creo que a lo mejor no se tiene esta información por parte de los pacientes, pero sí que nos comunicamos y sí que trabajamos juntos. Este es un poco el resumen. A ver, al hilo de esto es que además es necesario, quiero decir, respecto al diagnóstico genético, encontramos pues por las técnicas actuales, un montón de variantes, de cambios en distintos genes que son de significado incierto y que sin el diagnóstico clínico que nos puede dirigir, nos quedaríamos allí. Es decir, encuentro un gen, una variante en un gen que está asociado con distrofia de conos y bastones y otro en retinosis. Y Rosa me dice, no, a ver, mira el de conos y bastones porque es muy necesario, es sinergia pura. Bueno, ¿ahí hay otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Estuve presente en aquella conferencia en 2008 de Gustavo Aguirre y me llamó mucho la atención, o sea, ya 14 años, nos mostraron ahí un vídeo de cómo un perro al que le habían hecho todas estas pruebas. Me llamó mucho la atención un vídeo que nos mostraron de los perros que habían pasado por todas estas pruebas, esquivaban todos los obstáculos. Al día de hoy, 14 años después, después de estos tres casos puntuales que nos ha dicho, ¿queda mucho espacio todavía para llegar a aquel perro que yo recuerdo o tengo en mente? Vale, no os he presentado vídeos, pero nuestros pacientes, dos de ellos pasan los obstáculos en oscuridad, con la menor iluminación, con 4 lux, como si estuviera todas las luces bajadas y aquí igual 3 bombillas. Y sí que pasan todos los obstáculos. Entonces la mejoría en la movilidad nocturna es llamativa y es muy buena. ¿Qué es lo que ocurre? Que el tratamiento hay que ofrecerlo en gente joven, cuando la enfermedad no está avanzada. El tratamiento salió en el 2021, entonces hemos tratado los pacientes que teníamos, fueran jóvenes o no. Mis pacientes tienen 28, 26 y 38 años, ya están en una edad un poquito avanzada para el tratamiento. Pero en San Juan de Dios sí que han operado a niños y la verdad es que han mejorado muchísimo. Entonces lo importante es el diagnóstico genético y tener preparado a ese paciente para el tratamiento. Entonces cuanto antes se trate, mejor. Bueno, damos la última pregunta y un poco ya, si queréis, centramos nuestro sitio. La última mano. Y seguramente después saldrán más preguntas, pero vamos a intentar conducirnos. ¿Vale? Sí, buenos días. Mi pregunta es para la doctora Irigoyen y trata sobre la relación de los pacientes de Castilla y León con los CESURes. Ante la inexistencia de una unidad de hereditarios que centralice toda la información de los pacientes, me gustaría un poco que de forma práctica nos dijera qué tendría que hacer un paciente que o bien quisiera ser tratado por un CESUR o que sus datos estuvieran recogidos en ellos, si lo puede hacer de forma unilateral o tiene que ser su especialista el que se lo derive, y si es así, a cuál de los 2 CESURes tendría que dirigirse, y por último, si considera importante de cara a futuros tratamientos que los CESURes dispongan del mayor historial de pacientes posibles. Muchas gracias. Vale, es una pregunta muy interesante. El CESUR salió supuestamente porque iban a venir terapias, ¿vale? Y querían ya tener centros tratantes, pero claro, el CESUR no es solo para el tratamiento, también es para diagnósticos de casos dudosos y muy importante para los ensayos clínicos. Para entrar en un ensayo clínico, para elegir el centro, piden que haya número de pacientes. Y entonces ese es el problema en España. En España están todos los pacientes dispersos en diferentes comunidades, en diferentes hospitales, incluso de diferentes oftalmólogos. Ahora ya se están creando en cada hospital unidades de distrofias y ya se están viendo un poquito más centralizados. Pues sí que es cierto, nosotros recomendamos a aquellos pacientes que no hayan tenido un diagnóstico o un diagnóstico dudoso o la genética todavía no es concluyente, pues sí que se pueden derivar. La derivación la tiene que realizar el oftalmólogo de referencia, el suyo, su oftalmólogo. Y la derivación es sencilla, es un informe clínico y luego los oftalmólogos ya saben, se llama derivación SIPCO
que es una hoja que hay que rellenar, que es la que se utiliza para derivar los melanomas, los tumores, los retinoblastomas, los tumores en los niños. Entonces el oftalmólogo ya conoce ese documento y es sencillo. Luego el oftalmólogo tiene que querer qué es lo que se puede derivar a cualquiera de los dos centros, o a Barcelona o a San Sebastián. Normalmente la gente suele decidir pues, por cercanía. El CESUR tiene la obligación de aceptar a todos los pacientes, no se puede negar y puede aceptar a cualquier paciente de todo el territorio nacional. Sí que es importante, por ejemplo, pues aquellos pacientes que tengan una mutación en la que ya el ensayo clínico está en fase avanzada o que van a empezar ensayos clínicos, pues sí que se puede derivar. ¿Para qué? Para entrar en la base de datos o una primera revisión, pero luego se puede seguir en su centro de referencia. No hace falta viajar todos los años a las revisiones, porque las revisiones se las pueden realizar en su oftalmólogo. Pero cuando hay dudas o para incluir en la base de datos, pues sí que se pueden derivar, no hay ningún problema. Con respecto a las derivaciones, tenéis que saber que es una inquietud también de la Unión Europea y que en la Unión Europea se han creado lo que se llaman las redes europeas de referencia. Hay 7 centros en España que pertenecen a la Red Europea de Referencia de Enfermedades Raras Oculares, la RNAE, y uno de ellos es el Clínico de Valladolid. Entonces, como tenemos aquí al profesor Pastor, que es un poco el artífice de que se haya conseguido también este hito, me gustaría, si no le importa, que nos comentase también esta posibilidad para los pacientes de nuestra comunidad, porque el Hospital Clínico pues es un centro también de referencia a nivel europeo, ¿vale? Yo me había hecho la promesa de no hablar, porque luego me llaman pesado, o sea que de verdad que, bueno, gracias. A ver, yo creo que la solución no puede ser que los pacientes elijan CESURes, ni que los oftalmólogos elijan CESURes. A mí esto no me parece correcto en un país de 47 millones de personas. Tenemos un registro nacional. El registro nacional está en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid, dentro del Instituto de Investigaciones en Enfermedades Raras. Entonces, lo que hay que hacer es que todo el mundo que tenga una enfermedad rara esté seguro de que sus datos constan en el registro nacional. Porque ahora estáis hablando de Luxturna y estáis hablando de RP65, pero seguramente hay muchísimas otras enfermedades y además no solamente retinianas. Es decir, un paciente con una aniridia lo que necesita probablemente es un trasplante celular madre, no necesita una terapia génica, sino una terapia celular. Entonces yo creo que lo más correcto en un país sería tener un registro nacional, y ese registro nacional puede proveer de datos independientemente de la localización de la persona. Creo que hay otro CESUR en Virgen de la Macarena, pero no estoy seguro. No han llegado todavía a tenerlo. Bueno, pero no se trata de que una persona desde Córdoba o desde Cádiz pueda elegir o elija, sino que lo lógico sería que cuando aparezca un nuevo tratamiento, pues desde el Registro Nacional de Enfermedades Raras se localice a todas las personas que se pudieran beneficiar de este tratamiento y se comunicaran a los diferentes CESURes. Eso sería, en mi opinión, el camino lógico. Porque si ya que tenemos ahora 17 mini-estados, lo encima ya lo dividimos por hospitales, pues aquí nos va a dar a todos una locura y al final lo que va a pasar es que va a haber muchísima gente que no tenga acceso a la información y que se va a quedar sin tratar. Pero lo correcto es que todo el mundo hagamos presión para que los datos de casi todos los pacientes de enfermedades raras pudieran estar en una base centralizada que ya existe, que es el Instituto de Salud Carlos III, el Instituto de Investigación en Enfermedades Raras. Y eso sería lo correcto. Es de acceso libre, cualquier paciente puede entrar los familiares del paciente para cargar datos y pueden entrar los médicos. Pero recuerdo además que enfermedades raras afectan entre el 4 y el 6% de la población. Eso supone que en España tiene que haber cerca de 1 millón de personas. Y el registro nacional tiene 22.000 registros. O sea, es ridículo el número de registros. Pero lo que no puede hacerse es el registro catalán, el registro vasco, el registro castellano, el registro gallego, el registro murciano, el de La Rioja, porque al final esto no tiene mucho sentido. No hay tantos pacientes, yo creo que los pacientes deben exigir el mejor tratamiento posible, pero eso pasa porque en un momento determinado se puedan derivar hacia cualquier parte del territorio nacional, que como muy bien ha explicado la doctora Irigoyen,
existe un mecanismo legal, que es el mecanismo de los cesures, para que un paciente, independientemente que viva en Ceuta o viva, no que sé, pues en Guecho, pues puedan acceder a un tratamiento. El mecanismo existe, pero vamos, ya no hablo más y ya está, ¿vale? Sí, bueno, yo en ese sentido tengo que dar las gracias a la Asociación de Castilla y León, que ha favorecido que el número de pacientes que hay en el registro de nuestra comunidad sea uno de los más elevados, ¿vale? O sea, es lamentable ver como de Cataluña, que son 7,5 millones, pues hay ni la tercera parte de pacientes registrados que de Castilla y León. Entonces, los de Castilla y León somos una de las comunidades que más pacientes ha aportado al registro, y efectivamente voy a insistir en la idea que ha comentado el profesor Pastor, porque cualquier investigador español o europeo que pregunte, voy a hacer un ensayo clínico en Stardust, voy a hacer un ensayo clínico en el gen Ustosá, en lo que sea, se va a dirigir al Ministerio de Sanidad y al Instituto de Salud Carlos III y van a preguntar al Instituto de Enfermedades Raras. Y esa es la manera de tenerles centralizados, de poderse localizar. Entonces, me parece fundamental. Y quiero daros las gracias a todos los que habéis aceptado que vuestros datos estén en el registro y que habéis participado. Porque somos, siendo una comunidad muy pequeñita, con pocos habitantes, de los que más ha aportado al registro. Bueno, llegados a este punto, creo que vamos a dirigir un poquito la sesión para hablar de temas que creo que además también nos van a resultar interesantes. Quería empezar por el doctor Millán y quería que os explicase, seguro que lo hace fenomenal porque explica muy bien, qué sucede cuando os hacen un estudio genético y no se encuentra nada, o qué significa que en el estudio genético ponga que es negativo, qué significa que es no concluyente, en fin, todos estos diferentes resultados de los estudios genéticos, cómo podéis interpretarlos y qué diferencia hay entre lo que nos ponéis en los informes. Vale, muchas gracias. Antes de contestar a la pregunta, quería decir una cosa. En Cataluña hay 5 asociaciones distintas, ¿vale? O sea, mira que sois pocos, si encima os dividís en 5, por lo tanto, yo creo que enhorabuena a vosotros porque habéis conseguido eso precisamente por la unión, y la unión hace la fuerza. Bien, dicho esto, ¿vale? A ver, tengo que decir, hace 30 años, cuando yo empecé la tesis, efectivamente había un gen, el gen de la rodosina, y decía, lo debo estar haciendo muy mal, porque yo no encuentro mutaciones más que en 1 o 2 familias. Bueno, ahora tenemos 281, ¿vale? Estudiando esos 281, hay un 40% de los casos en los que no se encuentra la causa genética. ¿Por qué? Posiblemente haya otros genes, no creo que muchos. Hay zonas, regiones del genoma, ¿vale?, de nuestro ADN, que son muy difíciles de secuenciar, de leer. Y seguramente hay mutaciones en sitios donde sistemáticamente no las estamos buscando. Entonces, puede ocurrir, con suerte, que a este 60% les digamos, mira, tienes la mutación en este gen y está claro que es la que te causa la enfermedad. O, dependiendo del patrón de herencia, hacen falta 2 mutaciones distintas, una que viene del padre y otra que viene de la madre. Oye, te hemos encontrado estas 2 mutaciones, esta viene de tu papá, esta viene de tu mamá. Enhorabuena, tienes el diagnóstico clínico, genético. Si encima es RP65, además, vas a poder tratar. Y si no, espérate que en un futuro va a haber cosas. El diagnóstico, cuando te pone diagnóstico, resultado negativo. Bueno, esto es, si tú eres familiar de alguien al que le han encontrado la mutación o mutaciones responsables y tú no lo tienes, eso es que eres negativo, ¿vale? Te puedes olvidar, no lo tienes. Otro resultado, que es el que más preocupa, es el de no concluyente. Bien, esto quiere decir que, bueno, dependiendo del estudio que se haya hecho, es decir, hay muchos estudios, se pueden estudiar 3 genes, se pueden estudiar 60, o se pueden estudiar los 281 o incluso
todo el genoma. Si no se encuentra nada ahí, o en estas enfermedades que tienes que tener una mutación del papá y otra de la mamá, solamente se encuentra una de ellas, no puedes dar un diagnóstico genético concluyente. Y por eso pone ahí no concluyente. Es decir, pues lamentablemente de momento te quedas como estás y habrá que esperar a nuevos avances que se van produciendo en lo que es el diagnóstico genético. Bien. Un pequeño detalle más. Cuando no es concluyente, normalmente el diagnóstico genético acaba ahí, pero viene la investigación, ¿verdad, Chema? Claro. Cuando no es concluyente, lo que se estaba haciendo hasta ahora era estudiar, perdón por la palabra, ¿vale? Lo que se llama exoma. El exoma es la parte del genoma completo que da lugar a proteínas, ¿vale? Y al final son las proteínas las que fallan. El exoma es el 1,5% del genoma, ¿vale? Pero explica el 85% de los casos con mutaciones patológicas. Con estudios de exoma se han encontrado genes nuevos, pero ahora estamos yendo ya incluso un pasito más allá y estudiamos el genoma completo, ¿vale? Es decir, no ya el 1,5%, sino todo, porque pensamos que en muchos casos de estos que no son concluyentes, las mutaciones no están en las zonas que producen la proteína, sino en otras regiones que hace unos años se llamaban basura, que luego hemos visto que no son basura, que permiten la expresión correcta de un gen. Entonces, estamos en estos momentos en este paso. ¿Cuál es el problema que nos encontramos? Pues de media nos encontramos en un genoma completo 5 millones de variantes de cada uno de nosotros, de las cuales pues, muchas veces no sabemos si va a ser patogénica o no. Entonces, bueno, de momento esos datos están ahí y lo que hay que hacer es estudios funcionales, pues en animales, etc., para ver si al final encontramos, vuelvo a insistir, con la ayuda de los clínicos, es que es fundamental, encontramos la causa. Es decir, que aquellos que tenéis un diagnóstico no concluyente, se seguirá trabajando en vuestros casos. Sí, estamos. Y algunos pues necesitarán, a lo mejor se contacta con vosotros para hacer un estudio de genoma. Por ejemplo, los que tengáis mutación en un único gen, ¿no? Pues a lo mejor en un momento determinado se decide hacer estudios de genoma a todos los que tengan. La ventaja además es que en los estudios fueron 3.000 millones de dólares. El otro día nos ofrecieron genomas completos por 500 euros. Entonces, esto va a facilitar muchísimo pues, el estudio de todo el mundo. De los que no tengáis todavía identificado. ¿Máquinas nuevas para buscar genes nuevos? Que si se necesitan máquinas nuevas. Buena pregunta. Yo, si ahora tuviera que invertir dinero, si me dieran todo el dinero del mundo, ¿vale? Yo no compraría máquinas nuevas. O sea, cada vez hay máquinas mejores. Mira, en España hay más empresas de secuenciación genómica que en toda Francia. En la Comunidad Valenciana, más que en toda Francia. ¿Vale? Es así. Nosotros estamos externalizando la secuenciación, porque, claro, estos precios se dan cuando tú tienes un montón de muestras. Yo invertiría en bioinformáticos, que luego te analicen esa secuencia. Yo creo que el cuello de botella en estos momentos es el análisis de las muestras. Las muestras las puedes mandar a China, las puedes mandar a la India, al Reino Unido, a Málaga, a Madrid. El resultado lo tienes y es muy fácil. Y además, es lo que digo, cuantas más mandes a un centro, más fácil, más barato te lo van a poner. El problema viene después. O sea, el dato bruto, ¿no? El dato bruto en estos momentos lo puedes tener hasta casi por 300 euros. Pero luego analízalo, ¿vale? A estas empresas, si tú les pides que te analicen, además del dato bruto, que te lo analicen, pues te sube de 300 a 4.000 euros.
¿vale? No parece caro. Los precios que hasta antes, que no parece caro. Bueno, pero 4.000 euros por paciente... yo desde luego preferiría tener un bioinformático o una bioinformática, que es un poco por donde voy, con experiencia y traerla a mi laboratorio. Rosa, ¿se puede preguntar? Sí. Y a mí me gustaría saber un poquito por qué son tan difíciles los ensayos funcionales. Porque cuando encontramos una variante clase 3 cuesta tanto saber si es patogénica o no. Bueno, a ver, depende un poco de la variante y del gen donde la encuentras. ¿Qué es lo que está haciendo en la retina? Si es un gen que forma o produce un poro, un canal por el que pasan iones, esto es relativamente fácil en un medio de cultivo. Si es un gen que es estructural, que forma parte de... Bueno, es que tampoco quiero hablar del cilio, parte de la estructura de... Me da no sé qué decir palabras, ¿vale? Parte de la estructura, entonces a lo mejor te tienes que ir a un ratón para ver si esa célula está, o ese tejido, esa retina está alterada o no. El señor que ha preguntado antes lo del síndrome de Usher, pues ahí no puedes ir a ratones, porque los genes que producen síndrome de Usher producen sordera en ratones, en los modelos de ratón, pero no afectación retiniana. Te tienes que ir a un pez o algo parecido. Es decir, cada variante es un mundo. Y cuesta, cuesta. Bueno, y ya quizá, bueno, estamos poniendo así el primero, pero para cerrar un poco el diagnóstico genético, ¿qué aporta el estudio del RNA en el diagnóstico, los minigenes? Vale, hay muchas, lo que comentaba antes, hay muchas variantes que posiblemente son patogénicas, algunas sabemos que sí, que no están en las regiones codificantes que decía, no están en el exoma. Están, un gen no es homogéneo, no es un mensaje que se pueda leer. Un gen tiene regiones que se leen y dan lugar al cromosoma, después otras que no tienen mensaje, otras o sea, van concatenándose las que tienen mensaje y las que no. Las que no tienen mensaje, hay variantes allí dentro que pueden dar lugar a que la proteína final pues normalmente no, esté truncada, esté rota, ¿vale? Estas variantes son intrónicas, pueden ser patogénicas y entonces tú no puedes verlo en el ADN. Sin embargo, estas variantes, o sea, el ADN, al final, el gen da lugar a un mensaje que puede estar, digamos, no llega hasta el final cuando hay una de estas variantes. Pues bueno, hay una técnica mediante RNA, perdón, hay una técnica que te permite, digamos, in vitro, ver si esas variantes dan lugar a la proteína rota o no, ¿vale? Entonces son los minigenes y estamos viendo que en estos casos no concluyentes son responsables de muchos casos. Con lo cual, si se demuestra con el minigen, tampoco es necesario ir a un estudio funcional. Hombre, es otra manera de demostrarlo, ¿no? Es ideal tenerlo todo, sí. Pero sí que hemos visto que los minigenes son una herramienta bastante fiable. Muy bien. Bueno, si queréis, de momento cerramos un poco el bloque de diagnóstico genético y podemos preguntarle a Nicolás sobre una técnica de tratamiento que no es exactamente la terapia génica, pero que usa terapia génica, que es la optogenética. Y esto tiene especial interés porque además es aplicable a los pacientes tengan la mutación que tengan. Claro, bueno, uno de los problemas de la terapia génica es que hay que conocer el gen, la mutación primero, y luego otra cosa es que las células a las cuales voy a tratar tienen que estar sanas o no haber degenerado. Concretamente, lo que está ocurriendo, la terapia génica que está hablando de Lusturna, es que a una célula le falta la información para fabricar una proteína que funcione bien
Y con la terapia génica lo que se hace es introducir dentro de la célula la información correcta para que esa célula produzca la mutación correcta, ¿no? Eso se hace utilizando unos vectores que, bueno, como todos sabemos lo que es el COVID, ¿no? La infección de los virus, no se utilizan virus, se utiliza algo parecido que son como vehículos para transportar la información buena dentro de la célula. Pero claro, tiene que existir la célula. Cuando las células han degenerado, ¿qué hacemos? ¿No? Y entonces hay una nueva técnica que es la optogenética. ¿Y en qué consiste? Pues cuando ya no hay fotorreceptores, que son las células que están estimuladas por la luz para transmitir esa información al cerebro, pues lo que hacemos es transformar otras células de la retina en fotorreceptores. ¿Y cómo hacemos eso? Pues conseguimos, a través también de estos vehículos que decíamos antes, llevar la información de una proteína nueva, una proteína que sea fotosensible. Es decir, los conos y los bastones, que todo el mundo sabemos que son las células con las que vemos, tienen unas proteínas fotosensibles, que se llaman rodoxina y las oxinas, que más o menos todo el mundo sabemos lo que son. Pues entonces lo que hacemos es llevar otras proteínas fotosensibles que se han logrado de algas y de microorganismos que tienen estas proteínas fotosensibles. Y con eso conseguimos que otras células de la retina funcionen como fotorreceptores, ¿no? Y hemos llegado, ya hay ensayos clínicos, hay 2 ensayos clínicos ya en pacientes que han tenido resultados. Uno, que está en el Instituto de la Visión de París, de Genzyme, que es una empresa que efectivamente lo que han hecho es, más o menos con la técnica quirúrgica que Cristina nos ha explicado antes, más o menos lo mismo, ha llevado a unas células, que son las células ganglionares, que son un tipo de células que tenemos en la retina, que ahora funcionan como fotorreceptores. El problema de esta técnica es que se necesita tener unas gafas para aumentar la intensidad de la luz, porque la cantidad de esas proteínas fotosensibles es muy pequeñita. En los fotorreceptores tenemos una especie de pilas de monedas donde hay muchísimas proteínas fotosensibles, pero en otras células son células redonditas, como las células de los libros, y ahí hay poca proteína. Por lo tanto necesitamos una proteína muy fotosensible, y en este primer ensayo se utilizan unas gafas. Y luego hay otro ensayo clínico que ya no se necesitan las gafas, porque ya se han encontrado proteínas mucho más fotosensibles, ¿no? Y aquí en este caso no son las ganglionares, son las células bipolares, ¿no? Entonces, resumiendo un poquito, ¿qué se ha conseguido con estas técnicas, estos ensayos clínicos? Pues los pacientes pueden reconocer con esta técnica, por ejemplo, en una mesa pueden reconocer, antes que no veían nada, pueden reconocer lo que es un plato, pueden reconocer lo que es un tenedor, pueden caminar y ver las rayas, por ejemplo, de un paso de cebra, pueden leer grandes letras, ¿no? Y eso es una terapia que no necesitamos saber la mutación y no necesitamos tener fotorreceptores vivos. Puede servir para todo el mundo. Y a raíz de esto hay 2 nuevos tipos de terapia muy parecida, que son hay 2, los fotocomputadores, que ya no es con virus y llevando una proteína que es fotosensible, sino que es una técnica que lo que hace es, a las células que quedan, es como si hubiera un interruptor, que la luz lo que hace es encenderla y apagar las células, que hace lo mismo que la proteína fotosensible, pero es como un interruptor, de que la célula responde o no responde, y eso lo hace con la luz, ¿no? Y por último hay otra técnica, y es que todos hemos oído hablar del ojo biónico, ¿no? En el cual tenemos unas gafas que le mandan a un ordenador la información y luego se le ponen unos electrodos en
retina, para que lleve la información, pues ahora se está investigando de forma muy sencillita, y es, todo el mundo conocemos lo que es una placa fotovoltaica de las que ponemos para generar electricidad en los techos de los edificios. Pues se están creando mini o nano células fotoeléctricas, que son unos nanotúbulos de oro y de titania, que simplemente estas laminitas se ponen detrás en la retina, y lo que hacen es, llega la luz, se estimulan estas partículas y hay pequeños destellos de electricidad para estimular a la retina, ¿no? Esto se está investigando ahora. Es un poquito por donde va la investigación, que eso pues lo tendremos en el futuro. No sé si ha quedado más o menos claro, ¿no? Sí. ¿Surge una pregunta? Sí, es que todavía no me aclaro. Las tres operaciones, los tres pacientes que habéis operado y que decías tú que esto para todo el mundo. No. ¿Estos son pacientes jóvenes y con vista? ¿O también se puede hacer con personas que han perdido? Estos son personas que han perdido la visión ya. ¿Sí? La optogenética se puede utilizar para personas que han perdido la visión y que ya no tienen fotorreceptores, por ejemplo, ¿no? La terapia génica de Luxturna, si está la retina muy mal y el epitelio pigmentario está muy mal y está todo degenerado, es bastante complicado, ¿no? Pero estas nuevas técnicas no hace falta que las células fotorreceptores o el epitelio pigmentario esté bien. Esa es la ventaja. Cristina, yo quería que nos comentaras un poco la importancia de los estudios de historia natural de la enfermedad, porque aquí tenemos muchos pacientes que a lo mejor les podemos ofrecer participar en estudios de historia natural de la enfermedad, y me gustaría que tratases de convencerlos de que los necesitamos, que necesitamos que participen y de sus ventajas. Cuando va a salir un fármaco, normalmente hay que saber cómo es la historia natural de la enfermedad. Pues ya sabéis que las distrofias hereditarias de la retina son enfermedades heterogéneas, tanto clínica como genéticamente. En una misma familia, con la misma mutación, pues se pueden tener pues, pacientes que han perdido la visión antes, otros después, y entonces es muy importante conocer eso. Y los laboratorios que van a sacar la terapia génica siempre hacen un ensayo clínico de historia natural, un estudio de historia natural en esos pacientes. Entonces es muy importante, yo siempre les invito a participar. Por ejemplo, cuando vienen nuestros pacientes al hospital siempre nos preguntan por los ensayos clínicos y ya les explico, hay ensayos clínicos fase 1 que son de seguridad, fase 2, fase 3, el fase 3, adelante, el fase 1 hay que pensárselo bien, pero el de historia natural es simplemente seguir al paciente anualmente y hacerle las pruebas que les hacemos normalmente. Tienen que tener, eso sí, todas las pruebas realizadas, pero son estudios muy sencillos que normalmente lo que se hacen es recoger los datos del oftalmólogo de todas las pruebas que se ha realizado, y luego suelen tener encuestas de calidad de vida. Entonces normalmente las encuestas suelen ser telefónicas. En un ensayo clínico que vamos a participar ahora, la encuesta dura media hora. Se hace en adultos y en niños la encuesta se les hace a los padres, y luego es básicamente recoger los datos de ese paciente. Entonces, en esos estudios yo aconsejo a todos participar, porque realmente no se les va a hacer exploraciones extra, sino que se les va a hacer todas las exploraciones, y si no las tuvieran, las que son necesarias, y luego es el seguimiento anual y se recogen los datos. Entonces no es nada invasivo, no quita tiempo al paciente, y es importante para conocer la evolución natural. Además, el paciente va a tener un seguimiento y va a saber cómo evoluciona su enfermedad. Entonces yo creo que son muy importantes y que animo a todos a participar. ¿Para apuntarse, por favor? Bueno, ya decíamos que para los ensayos clínicos, incluidos los de historia natural, los investigadores pueden ir al registro del Carlos III y encontraros, y que por eso es tan importante que estéis allí registrados. ¿De acuerdo? O sea, cuando a un investigador le ofrecen participar en un ensayo clínico, pues normalmente, como nos conocemos y trabajamos juntos, pues nos preguntamos entre nosotros, ¿tienes algún paciente con mutación en MRPK, en RPG, en lo que sea? Y aparte,
vamos al Instituto de Salud Carlos III y allí encontramos pacientes. ¿De acuerdo? Y también preguntamos en las asociaciones. Decimos, ¿tenéis pacientes? Y en las asociaciones también nos facilitan los datos que ellos tienen. Pedro, ¿tú quieres comentar algo sobre vuestro papel aquí? Bueno, a ver, nuestro papel, como bien conocéis y conocen la mayoría de los socios en lo que es el registro Carlos III, bueno, pues la verdad es que, como bien dijiste antes, estamos muy orgullosos del trabajo que hemos realizado. Ya aquí ha sido un trabajo a través de trabajadores sociales en los que se han encargado de ponerse en contacto con los socios y inscribirlos uno a uno a través de forma telefónica y después mandando el consentimiento informado a su casa para que lo reenvíen. Entonces, a ver, nosotros estamos orgullosos de este trabajo y somos conscientes de la necesidad que tiene, ¿no? Por eso hemos trabajado, creemos que muy bien, y seguiremos haciéndolo, porque creemos que es necesario. Si no nos pueden encontrar, no nos pueden curar, y es que no es así. Entonces nos tienen que poder encontrar. Y el Carlos III es la plataforma de lo que es la sanidad pública para podernos encontrar. Entonces, ahí el trabajo que hemos hecho y seguiremos haciendo. Muchas gracias. Pues no sé si lo sabréis, pero yo para hacer un estudio, para, digamos, confirmar un estudio genético y poder enviarlo al Carlos III, me ha tocado pegarme con un montón de gente, con una cantidad de incomprensión, con dinero, y es que de verdad que lo ponemos muy bien en el Carlos III, pero para yo llegar al Carlos III, que ya estoy inscrito y quiero mandarlo otra prueba, para hacer esa prueba tengo que como se dice vulgarmente, sangre, sudor y lágrimas, porque, chico, es tremendo. ¿Quieres decir que te ha costado, perdona Marisol, que te ha costado conseguir el estudio genético, no inscribirte? No, inscribirme facilísimo. Los del Carlos III me llaman, me rellaman, me vuelven a llamar y todo eso. El problema es que si yo... ¿Quieres comentar algo sobre las dificultades que os encontráis aquí con el estudio genético? A ver, lo que comenta Mario, para la gente así que no lo oye, es que en Castilla y León todavía seguimos teniendo ciertas dificultades a veces para que nos hagan el estudio genético. Es cierto que durante estos años de unos años hacia acá, estas dificultades han ido mermando. Y yo creo que ha sido un poco también por el desconocimiento en general y el avance brutal que ha habido durante estos años de lo que es todo lo relacionado con la genética, ¿no? Entonces nos encontramos de que hay oftalmólogos que aún no son conscientes de la importancia de un ensayo, de un estudio genético, ¿no? Entonces, esas dificultades se han ido paliando. También depende de las provincias, incluso depende de los hospitales o del oftalmólogo en general, la dificultad, ¿no? Hay muchos que no tenemos ninguna dificultad, que es el mismo oftalmólogo en las visitas el que ofrece el estudio genético, y hay otros el que es el paciente que lo tiene que insistir, ¿no? Entonces, pues Mario a lo mejor ha coincidido con uno que no se lo ha puesto fácil, y de ahí los problemas. También es cierto que hay diferencias entre Muface y Seguridad Social, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco esta problemática que hay, que es cierto, cada vez es menos, pero hay algún caso que se da. Cristina creo que quería hablar, pero me adelanto un poquito, porque para inscribirse a Onero, habría, como he dicho antes, un 40% que no se podrían inscribir si no tuvieran si el estudio genético no fuera concluyente. Se pueden inscribir y luego, oye, si te encuentran el gen, pues ya vuelves a mandarlo, pero bueno, inscribirse se puede inscribir. Eso es, nosotros también, me imagino que también tendréis bastantes pacientes del País Vasco en Onero, porque es sobre todo muy importante la labor de las asociaciones. Claro, muchas veces nosotros en el País Vasco sí que están, al tener la unidad de distrofias, pues están centralizados, y yo les recomiendo que se inscriban a Onero, pero en muchas otras comunidades no están centralizados los pacientes, entonces es la labor de las asociaciones
para que inviten, apoyen. En el País Vasco, por ejemplo, contrataron a una persona para que les ayudara a meter todos los datos. Entonces eso es muy importante. Entonces, muy importante la labor de las asociaciones. Y inscribirse es sencillo y luego se van enviando. Pues si me encuentran en el estudio genético, pues ya lo enviaré. Y bueno, entonces animar a todos, pero aquí yo creo que... Sí, las 4 comunidades que más han aportado son la Comunidad Valenciana, Madrid, País Vasco y nosotros. Lo que me resulta curioso es que Castilla y León somos muy poquitos habitantes, con respecto a otras comunidades. Pero vamos, Comunidad Valenciana, como también Almudena... Claro, es lo que dices, es la asociación la que empuja. Y luego, respecto al estudio genético, sí que hay muchas diferencias entre comunidades. Y cada vez va a haber menos diferencias, cada vez va a ser más sencillo. Pero a un paciente, si no se le ofrece el estudio genético, siempre puede pedir una segunda opinión a otro oftalmólogo, a otro centro, a otro hospital. Entonces, si se encuentran pues, trabas o si se encuentran dificultades, siempre podéis pedir una segunda opinión. Entonces, que no os frene eso, porque es un derecho a día de hoy conseguir el estudio genético. Sí, el profesor Pastor... Que sí, me vais a dar la mañana, pero bueno, no pasa nada. Todo sea por la comida, que han dicho que luego me pagaban la comida. O sea, ya veremos, a ver. De momento me he traído un sándwich, a ver si suerte. Vamos a ver, para que no haya confusión. Onero es una idea de una amiga mía que se llama Charo. Onero es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras y nació porque Chema ha hecho un comentario que creo que no ha pasado desapercibido, y es que en una comunidad como Cataluña hay 5 asociaciones de pacientes. Entonces lo que intentó el observatorio y lo que intenta es tener una voz única de todas las asociaciones y no solo de los pacientes de retina, sino de los pacientes de glaucoma congénito, de cataratas congénitas, de los pacientes con aniridia, los pacientes con Leber, con retinoblastoma. Eso es Onero. Y uno puede asociarse o no. Lo normal sería que se asociaran las asociaciones para tener una representación única. De lo que estamos hablando aquí es del Instituto de Salud Carlos III, que está en Madrid, en la calle Sinesio Delgado, detrás de las torres famosas que uno ve cuando llega a Chamartín. Ahí está el Instituto de Investigaciones Raras, que es nacional, y ahí es donde tienen que estar los datos. En Onero lo que tendrían que estar es las asociaciones, para hacer más fuerza, pero no hay que inscribirse o no en Onero. Eso yo creo que no tiene... O sea, es para que quede claro. Nuestra petición es que la gente se registre en el registro nacional, porque es la fuente de datos para todo el mundo, para los investigadores, para los políticos que tienen que tomar decisiones. Es decir, ¿por qué hay problemas en determinadas comunidades autónomas para hacer un estudio genético? Es que no tiene sentido. Es como ha dicho muy bien Cristina, es el derecho de los pacientes a tener un estudio genético. Pero toda esa información tiene que partir de alguna parte. Entonces, la parte más cercana al Ministerio de Sanidad, obviamente, es el Instituto de Salud Carlos III. Entonces, no nos confundamos. Onero es el Observatorio Nacional de Enfermedades Raras y lo que pretende, o lo que ha pretendido, es mantener a las asociaciones juntas para que no haya tantas voces en cada una de las comunidades autónomas y a nivel nacional. ¿De acuerdo? Y en cambio yo lo que estamos diciendo, creo que todos, es, por favor, intentar inscribiros en el Registro Nacional de Enfermedades Raras, que es donde tienen que estar vuestros datos, como muy bien decía Pedro, porque para curaros os tenemos que localizar. Si no os tenemos localizados es imposible. Y ya está. Y ya con esto saco el bocadillo. Gracias por la aclaración. Sí, efectivamente, es que Onero es una asociación de asociaciones que promueve que te registres en el registro, pero por ejemplo ellos lo han hecho sin estar en Onero. Claro, no, a ver, mi error supongo que viene porque José Joaquín, que era el tesorero de Onero, era el que promovía. Exactamente, porque desde Onero se promueve el registro en el Instituto de Salud Carlos III, que es la institución pública de investigación en sanidad de nuestro país, el Instituto de Salud Carlos III. Bien. Bueno, ¿qué tal si nos pasamos a la terapia celular, Nico? ¿Qué nos cuentas? ¿A células madre? Células madre, ingeniería tisular... Ya. Bueno, a ver, lo de las células madre, y esto es una opinión
personal mía, cuando apareció las terapias con células madre, pues hubo un boom de decir, bueno, todo, simplemente si las células se han muerto, ¿no? Los fotoreceptores se han muerto, pues es fácil pensar que podemos poner o fotorreceptores o unas células madre que inyectadas dentro de la retina se transformen en fotorreceptores y volvamos a ver, ¿no? Eso sería lógico, ¿no? Entonces se ha invertido mucho dinero y se ha avanzado muchísimo en células madre. Incluso hubo una temporada que estaba prohibido incluso por algunas asociaciones y por políticos, porque apareció lo de la utilización de embriones y cosas así. Pero actualmente se ha avanzado muchísimo. Sabemos perfectamente cómo conseguir, por ejemplo, con una célula de la piel, podemos conseguir en el laboratorio una retina entera. Y se está haciendo, y se va a intentar conseguir esa retina y trasplantarla, ¿no? O podemos conseguir fotorreceptores, podemos conseguir otras células que están en la retina que son muy importantes, son las células del epitelio pigmentario, unas células que dan color al fondo de ojo. ¿Y cómo estamos? Pues estamos que las células se pueden trasplantar, están ahí, pero lo que es muy difícil conseguir es que esas células, que son por ejemplo fotorreceptores, podemos trasplantar fotorreceptores, conecten con las otras células de la retina y transmitan la información. Eso es complicado, se está intentando, se está avanzando mucho, pero sí que es verdad que cuando se trasplantan estas células, que son células mesenquimales y de distintas procedencias, pues hay una mejoría. ¿Por qué hay una mejoría? Porque estas células empiezan a fabricar sustancias, compuestos, que ayudan a la salud de las células que quedan. Por lo tanto, sí que hay una mejoría de los pacientes, a lo mejor no porque se transformen en fotorreceptores y conecten, que en algunos casos sí que es verdad que lo hacen, pero yo creo que está mucho más avanzada la terapia génica, y esa es mi opinión personal, que la terapia con células madre. Pero la verdad es que cada vez que conectamos más y cualquier granito de arena nos va a servir para todo. Es decir, son cosas totalmente diferentes, ¿no? Luego hablaremos un poquito de qué es lo que podemos hacer, o hablar un poquito de salud celular o salud de nuestra retina. No sé si tenéis alguna otra idea. No, sí, yo también quería matizar que aquellas mutaciones que producen fundamentalmente una afectación primaria del epitelio pigmentario de la retina, los ensayos clínicos que se han hecho con terapia celular sí que han obtenido una mejor respuesta que cuando lo que pretendes es reemplazar fotorreceptores. Insistir en la idea que acaba de decir Nicolás de que la mayor parte de los ensayos clínicos, que hay pacientes a los que se les ha puesto células madre, la mayor parte van en el camino de poner esas células como fábricas de sustancias que retienen, que neuroprotegen a las que quedan. Esos son la mayor parte de los ensayos clínicos. Claro, sí. Aparte que hay que diferenciar un poquito lo que decía Rosa, es decir, en la retina están unas neuronas que se conectan, que son los fotorreceptores, a lo mejor hemos oído de las bipolares y gangliones, son neuronas, y está recubierta por un epitelio, que son células, podemos decir, un poquito más simples. Entonces, trasplantar esa lámina y a partir de células madre, pues a lo mejor es más fácil, porque a lo mejor no necesitan que conectarse con otras neuronas, sino pueden realizar su función, ¿no? Pero bueno, yo creo que se está avanzando muchísimo y cada vez sabemos muchas cosas, pero hay que esperar un poquito más, ¿verdad? A que sea una realidad. Por supuesto, están haciendo muchos ensayos clínicos, pero todavía no está en la práctica clínica, ¿no? Entonces, no. Y sin embargo, la terapia génica sí. Por eso totalmente de acuerdo en que va muchísimo más avanzada la terapia génica. Yo tengo una pregunta aquí, vamos, por un artículo que un día salió sobre bueno, algo de esto, ¿no? Que es lo que es la terapia con células o moléculas pequeñas, ¿no? Una vez leí que había salido un ensayo clínico, fase 1-2, con una molécula pequeña que es la AE, o la EA 2353, algo de eso se debe llamar, que lo que hace era estimular células madre que había
retina para producir esos fotorreceptores. No sé si también va por ahí el camino de la terapia celular o... Sí, bueno, a ver, la idea es la siguiente, es decir, hace unos años decíamos, o nosotros hicimos algunos estudios de células madre en retina de mamíferos y la gente te decía que no, que en mamíferos no había células madre, ¿no? Entonces publicamos algunos artículos y efectivamente hay células madre, pero el problema está en que esas células madre están localizadas fundamentalmente en la periferia de la retina, ¿no? Y hay sustancias que pueden activar esas células madre, ¿no? Para producir unos nuevos circuitos retinianos, ¿no? Y es verdad que esas células pueden activar células madre, pero claro, lógicamente renovar toda la retina a partir de células madre va a ser difícil. Porque si hay una muerte generalizada de todos los fotorreceptores, si añadimos, pues va a ser complicado, ¿no? Pero es otra vía. Es decir, yo creo que la idea aquí que hay que transmitir es que estamos donde estamos, pero estamos avanzando en nuevas técnicas a nivel de terapia celular, a nivel de genética, a nivel de togenética, que va a venir dentro de poco. Por lo tanto, tenemos que estar preparados, de decir, ha habido un boom en la investigación y cada vez sabemos más y bueno, esa es un poco la esperanza, pero tampoco una esperanza realista, porque muchas veces en ciencia lo que ocurre es que, bueno, parece que subimos para arriba y luego bajamos para abajo, ¿no? Hay una nueva terapia que también, no sé si hemos oído hablar de terapia génica con los CRISPR, que es otra, me imagino que no sé si alguien hablará o... Lo puedes sacar, no pero sé sí, si está el en la tema lista. lo puede comentar, si no lo comento yo luego, ¿no? Entonces, estamos en un boom de que la ciencia da sus resultados, ¿no? Lógicamente, cuanto más gente estemos investigando, antes llegaremos, ¿no? Y cuando la financiación sea más grande, bueno, el ejemplo lo tenemos con el COVID, ¿no? Que bueno, la inversión que se ha hecho a nivel mundial del COVID ha sido tan grande, pues que aquí estamos todos sin mascarilla, ¿no? Y sin un miedo atroz a morirnos, y eso es por la ciencia. Entonces, bueno, yo creo que a nivel científico estamos en un momento espectacular a todos los niveles. Bueno, no sé si ya que ha hablamos de CRISPR. Ya que ha comentado CRISPR. Vale, bueno, a ver, Nicolás puede darme la razón de que si estás una semana sin leer literatura científica te has perdido algo de CRISPR en estos momentos. A ver, sí que es verdad, por lo menos en nuestra experiencia, y bueno, luego hablando con otra gente que también trabaja en CRISPR, y hay un grupo dentro del CIBER de Rara que trabajamos en CRISPR, el CRISPR clásico, el CRISPR es un cortapega o un tipex, ¿no? O sea, te equivocas en una falta ortográfica en un texto, en el mensaje, pues bueno, quitas la letra que está mal puesta y pones la que está bien. Básicamente es eso. El CRISPR clásico está claro que para generar modelos animales de mecanismo de enfermedad es una herramienta maravillosa. Pero lo que es editar, es decir, cambiar esa letra que está mal por la otra, la eficacia que tiene es muy baja, ¿vale? Nosotros hicimos una prueba precisamente para el genus 2A, el de síndrome de Usher, y conseguimos cambiar la letra mal por la buena, sí. ¿En cuánto? En un 2% de las células. Eso no es nada. Hablando con otros investigadores, los porcentajes están son muy similares. Ahora bien, ¿qué pasa? Que, como decía, cada vez hay más cosas. Hay más, digamos que las tijeras moleculares, estas que cortan la letra y luego se meten a otra, cada vez son mejores. Hay el CRISPR, el Prime Editing, el CRISPR de calidad, los editores de bases, las eficacias están aumentando un montón. Es una técnica muy prometedora, pero
porque en estos momentos yo creo que está un poquito lejos todavía de la clínica, de entrar en una fase 1. Estamos en... bueno, sí, es verdad, hay uno de un paciente, me parece. Hay varios. En la Bascom Palmer americana en Miami ya hay ensayos clínicos con CRISPR, ¿no? Yo quería decir una cosa, un poquito, esto de los CRISPR, pues fue descubierto en Alicante, ¿no? Un compañero de mi departamento, estudiando las salinas de Santa Pola, ¿no? Y a partir de ahí él denominó los CRISPR y es alguien de Alicante que ha creado esta revolución, porque la revolución es que somos capaces de reparar las mutaciones, como ha dicho Esteban Villar, pero no solamente eso, de modificar la información genética. Podemos empezar a jugar a ser un poco semidioses, decir, oye, cojo esto, lo cambio, lo pego, que hay cuestiones éticas muy importantes, ¿no? Pero, bueno, incluso, por ejemplo, nosotros en nuestro laboratorio, nosotros le llamamos un avatar, ¿no? ¿Qué es un avatar? Pues el ratoncito que se ha generado con CRISPR tiene la misma mutación que una familia, bueno, que está en Cantabria, pero que intentar curarlo. Vamos a intentar curar con una serie de sustancias antioxidantes o antiapoptóticas, antiinflamatorias, que luego a lo mejor hablaremos de lo que son estas tres palabrejas, ¿no? ¿Y qué ocurre? Si podemos curar al ratoncito, será muy fácil curar luego a los miembros de esta familia. Incluso lo que vamos a hacer es coger células de la piel del ratoncito y luego de los pacientes y transformarlas en pequeñas retinas para poder intentar curar a las retinas in vitro de esos pacientes, ¿no? Es decir, es una técnica bastante... Y la mayoría de muchos de los artículos científicos que se están produciendo en el mundo de la investigación de retina utilizan CRISPR para muchas cosas. Para muchas cosas. Es, como decías, muy prometedor. Voy a hacer un poco de Pepito Grillo, ¿vale? Hay dos problemas. Uno es el vehículo, el vector para meterlo en la célula, pero sí que parece que se está viendo, gracias a la COVID, que las nanopartículas lipídicas pueden servir, ¿vale? Y segundo, lo que llamamos off-targets, es decir, la guía que lleva las tijeras donde tiene que cortar y corregir no es perfecta. Y puede ir a un oncogen y que sea peor el remedio que la enfermedad. Esos son, creo, los dos problemas principales que hay que corregir, que estoy seguro de que se corregirán para que el CRISPR al final se implante. Bueno, de hecho, el ensayo clínico que hay, creo que es en C290, lo que utiliza CRISPR solo para cortar, no para pegar. Y esto puede ser más fácil, y de hecho es lo que se está llevando a la clínica. Bueno, no sé si quieres explicarlo tú, pero básicamente no todas las mutaciones se van a corregir poniendo, o sea, no en todos los pacientes la mutación lo que causa es que no esté la proteína y haya que meter el gen para que se produzca la proteína. Hay mutaciones, un ejemplo muy importante es la rhodopsina. Estoy segura que hay pacientes en la asociación que tienen mutaciones en rhodopsina, que la célula se degenera y se muere porque hay un exceso de proteína que se acumula en la célula. O sea, lo que hace la mutación es que se produzca mucha proteína defectuosa, se acumula en la célula y la mata. Entonces ahí lo que tenemos que hacer es silenciar el gen, que no se produzca la proteína. Y ahí CRISPR sí que puede ayudar. Y en CEP290 se está utilizando como tijeras, o sea, la parte del corta, pero no la del pega. Hay un ejemplo que también es un ensayo clínico, no tiene nada que ver con la retina, es las oncogénesis estas debidas a transtirretina, que son debidas a que hay una mutación que produce una transtirretina tóxica. La ventaja es que se produce en el hígado, que es mucho más accesible que la retina. Entonces hay un ensayo clínico de 15 y 15, los brazos de 15, en los que con CRISPR están cortando, digamos, la proteína tóxica, desaparece y, bueno, van a empezar en fase 3. Parece que está muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo sobre CRISPR? Yo no sobre CRISPR, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, qué genes están en ensayos clínicos y cómo van esos ensayos clínicos en
general, si prometen, si no, un poco para la gente ya que más o menos va teniendo información de sus genes, ¿no? Pues bueno, si realmente hay resultados esperanzadores, digámoslo ahí, para según qué genes. Cristina. Vale. Ahí bueno, hay una página web que es clinicaltrials.gov y podéis entrar todos y luego pone diagnóstico, otros datos, entonces ahí ponéis el gen o la enfermedad y os aparecen todos los ensayos clínicos que hay en marcha. Os aparecen dónde están los ensayos clínicos, si están reclutando, si ya se ha acabado el reclutamiento y si tiene resultados los ensayos clínicos. A día de hoy hay más de 40 ensayos clínicos en marcha para diferentes mutaciones y es un listado tremendo. Pero bueno, pues hay ensayos clínicos para el DIX2A, para la amaurosis congénita del Leber, para el CEP290, para el RP65 ya el ensayo clínico es post-tratamiento, para el Stargardt hay muchos ensayos clínicos, para la cromatopsia congénita y el monocromatismo de conos azules están para la cromatopsia congénita para las mutaciones en el gen TNGB3 están ya en fase avanzada. Para la retinosis pigmentaria ligada al X es el ensayo de historia natural que vamos a llevar a cabo en el Hospital Donostia. También hay un ensayo clínico ya en fase 3 y acromatopsia y retinosis pigmentaria ligada al X son de los dos que podrían llegar luego a comercializar, que están ya en fase más avanzada. Son startups de terapia génica, ha sido comprada por Janssen y bueno, están intentando que se pueda comercializar. Luego, para mutaciones en el gen RO también hay ensayos clínicos y seguro que me dejo bastantes. Para coroideremia. Para coroideremia también, eso es, para coroideremia empezó también ligada al X. Para la coroideremia empezó justo con Luxturna a la vez y bueno, los ensayos clínicos están costando pues porque... Para síndrome de Usher, tipo 1 de miastina también. Y preclínicos ni te cuento. Eso es. Sí, pero quizá los más avanzados serían el de RPGR, los de acromatopsia y eso es. Esos son los dos. El RPGR, acromatopsia, CEP290, eso es. Y están de hecho en el programa la EMA, que es la organización donde se tienen que aprobar los fármacos, tiene un programa que se llama el PRIME, que es de fármacos prioritarios. Sobre todo son para enfermedades raras. Y en oftalmología hay 3 fármacos en ese programa y son todos de distrofias hereditarias de retina. Y son el RPGR, el CEP290, que está un poco más parado, y la cromatopsia congénita. También hay ensayos clínicos con fármacos, sobre todo en Stargardt. Sí, en Stargardt, no sé si será lo mismo para en Stargardt hay un ensayo clínico que se va a poner en marcha que tiene que ver con la transtirretina. Entonces no sé si es el mismo, el Butriciran. Es el mismo. Entonces se ha visto es el mismo porque secuestra la vitamina A. La transtirretina es un gen que está alterado en la amiloidosis familiar. Entonces han hecho ya ensayo clínico, ya están en fase 3, han visto que tiene que ver con el metabolismo de la vitamina A y entonces van a empezar un ensayo clínico para los pacientes con Stargardt. Y bueno, ya hay muchos más en marcha. Una pequeña noticia nueva, porque nosotros íbamos a participar en el ensayo y la semana pasada nos lo han cambiado. Van a utilizar, y esto me sirve para introducir otro tema, van a utilizar RNA de interferencia. ¿Vale? Entonces, podemos comentar también esa tecnología, lo que es los oligonucleótidos antisentidos y los RNA de interferencia, ¿no? Vale, a ver, los RNA de interferencia son unas moléculas de ADN que son complementarias a otra secuencia de ADN y cuando se unen son capaces de degradarla, ¿vale? Entonces, una estrategia para lo que ha comentado Rosa, este tipo de distrofias de la retina que no son debidas a que falta un gen, falta una proteína, sino que hay una proteína tóxica, teóricamente tú puedes generar un RNA de interferencia que se cargue específicamente la mitad tóxica. Y esto es muy complicado,
¿vale? Porque normalmente la única diferencia que hay entre las dos es una mutación. Es complicado. Sí que es verdad que se han hecho ensayos preclínicos y lo que han hecho ha sido primero cargarse las dos, la tóxica y la no tóxica, y luego suplementar con la normal. Esto es complicado, largo, etc. Pero es una posibilidad. Los oligonucleótidos antisentido normalmente se utilizan para pues estas mutaciones que he comentado antes que están en las partes de los genes que no producen la proteína. Estas mutaciones al final lo que hacen es, digamos que, convertir el mensaje en otra cosa que no toca. Sin embargo, metiendo estos oligonucleótidos antisentido, que es lo mismo, también un trozo de ADN o de ARN, estos impiden que la maquinaria que reconoce ese sitio, ¿vale?, y que por lo tanto genera la proteína incorrecta, no se pueda unir. Y por lo tanto es como si no existiera. Otro ejemplo, y esto es farmacológico, pero al hilo de esto, son estas terapias de salto del exón. Pues hay mutaciones que lo que producen es una señal de parada prematura, con lo cual la proteína no llega a terminar. Pues hay unas moléculas que son antibióticos de tipo aminoglucósido que también reconocen esa parada prematura y hacen que la maquinaria se la salte y por lo tanto termine la proteína normal. Esto, a ver, tiene un problema y es que los aminoglucósidos son ototóxicos, ¿vale? Esto se está utilizando, se está probando en pacientes con síndrome de Usher tipo 1, porque ya están sordos. ¿Qué más da? ¿No? Claro, en una distrofia de retina sin problemas auditivos, pues puede suponer un problema. Muy bien. Bueno, también en ensayos clínicos utilizando oligonucleótidos antisentido. Sí, O sea bueno, que, en C290, en UX2A, no sé si se me escapa alguno más. En RO también. En rodofina. Sí. Y para reducción, esto que te decías con adenovirus dobles, haciendo doble terapia génica, una para cortar y otra para poner. Sí. Mire, bueno, yo como todo, pues uno es autodidacta en este campo y tiene muy poca experiencia, pero intentaré un poco hacer la pregunta lo más orientada posible, digamos, a lo que has estado comentando, que es al final la terapia de edición RNA, entiendo, y sobre el USER, sobre el gen USH2A, por investigación propia, al final de Clinical Trials, pues pude ponerme en contacto con unos organizadores de Estados Unidos que estaban realizando pues un ensayo clínico, ya llevaban en la fase 2, y era, que lo conocéis vosotros mejor, pues a lo mejor el ProQR, me alivia que asintáis, ¿vale? Y vamos, lo que me estaban contando, pues, que es las personas que estaban participando, pues, habían tenido, pues, resultados muy prometedores, pero había habido un cambio reciente de política porque habían encontrado otra terapia que, no sé si por tema económico o por otro tema, pues ya estaba, digamos, en fase o en tendillo de aprobación por la EMA. Entonces, como habéis sentido todos y conocéis mejor ese contexto, si pudierais explicarnos, pues lo agradecería. Gracias. ¿Quieres explicar tú lo que es el tratamiento? El tratamiento de ProQR es precisamente, está basado en oligonucleótidos antisentido para mutaciones en un trocito del gen UX2A, que es pequeño, que se ha visto precisamente en peces que si lo eliminas no pasa nada, pero que tiene presentes pues las dos mutaciones que son en Europa.
el porcentaje más alto de pacientes con síndrome de Usher tipo 2 y con retinosis pigmentaria hipertrófica recesiva, porque este gen produce las dos cosas dependiendo de la mutación. Muy bien, las razones no las sé, pero sé que el día 8 de agosto de este año este ensayo se discontinuó, si existe esa palabra en castellano, que no lo sé, ¿no? Sí, se ha parado. Las razones no las sé muy bien, pero... Ha habido ciertas dificultades con el diseño del estudio, que pedía mejorías excesivas, y entonces parece que la FDA y la EMA con ese diseño del estudio no aprobaría el ensayo. Yo creo que van a remodelarlo, rehacerlo. Yo sé desde Retina que había una reunión de un número importante de personas del mundo académico junto con las asociaciones de pacientes de Retina Internacional que tenían una reunión en la EMA. Iban a acudir incluso pacientes que habían sido tratados con unos resultados muy buenos, ellos están muy contentos, han mejorado, y bueno, pues esperemos que este tema se pueda reconducir, porque el tratamiento parece que funciona y los pacientes así lo dicen. Bueno, ya para terminar, lo que yo era solamente hacer un anexo a esto. Sí, exactamente, es lo que tenía yo, había entendido por los resultados que han sido en la fase 1 habían sido muy positivos, había habido gente que se había recuperado, e incluso al ser el ensayo pues muy agresivo, en el plan de que había que hacer una inyección del fármaco o bueno, el técnico digamos en la retina directamente, ya estaban incluso yendo a serum para mejorar la parte. Entonces por eso era un poco la sorpresa de decir, no sabía si es que ya habían descartado a lo mejor porque es un fármaco muy caro, o como bien estabas haciendo el apunte, que es más prometedor que lo remodelen digamos, a la legislación europea o lo que sea. Sí, bueno, es que el diseño del ensayo tal y como estaba pedía mejorías, o sea, habían puesto de conseguir unas mejorías muy importantes que esta terapia no va a conseguir, y entonces con ese diseño no se iba a conseguir la aprobación por las agencias reguladoras, que son en Estados Unidos la FDA y en Europa la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos. Bueno, y yo quería terminar, como decía, preguntándole a Nico sobre los hábitos de vida saludable, qué podemos hacer en lo que llega una terapia, qué aconsejas aquí a los socios de Retina. Te contesto esa pregunta, pero creo añadir una cosa interesante, que la semana pasada hubo un congreso de investigación en retina y en visión europeo en Valencia, y hubo una presentación muy interesante de un investigador que había analizado las mutaciones de la población general, ¿no? Y fue muy interesante porque yo creo que vale la pena, y anoche en la cena que tuvimos lo estuvimos comentando, y era que si analizamos la población general, el 40% o 44% de toda la población del mundo tiene mutaciones en las distrofias retinianas, ¿no? Eso quiere decir que yo las tengo, probablemente al 40%, y los que tenemos una visión supuestamente normal, tenemos ya las mutaciones. Entonces, que no es una cuestión de mi familia o tu familia, las mutaciones, sino que el 40% de las familias en España ya tienen esas mutaciones. ¿Qué ha pasado o por qué las tenemos? Porque a lo mejor han coincidido dos mutaciones de una madre y un padre, pues que han tenido un hijo así, ¿no? Por lo tanto, en otras palabras, que no somos tan raros como parecen, ¿no? Estas enfermedades, ¿vale? Y bueno, y en relación a la pregunta que me hace Rosa, nosotros en el laboratorio utilizamos distintos animales, ratas y algunos ratones, para investigar qué terapia podemos utilizar, ¿no? Y entonces, lo que hay que saber es que cuando uno tiene esa mutación, ¿no? Es como si tuviéramos un coche, ¿no? que le funcionara mal el carburador, por ejemplo, ¿no? ¿Qué ocurre? Ese coche, todas las piezas van a sufrir, ¿no? Y van
por ejemplo, a liberar más humos tóxicos, pues en los fotorreceptores hay algo muy parecido. Cuando hay una mutación, hay unas fábricas de energía dentro de los fotorreceptores que se llaman las mitocondrias, ¿no? Que son las que generan la energía, porque los fotorreceptores necesitan mucha energía para funcionar. Entonces las mitocondrias empiezan a liberar compuestos, ¿no? Que son oxidantes, que oxidan a las células y liberan unas sustancias que a veces le indican a las células que se mueran, ¿no? Y luego cuando pasa eso hay otras células, ¿no? Que son las que limpian y mantienen la salud de toda la retina, que se llaman la microglia, que empieza a limpiar todo y se produce una inflamación. ¿Con todo esto qué quiero decir? Con todo esto quiero decir que nuestra retina, ¿no? La salud de la retina hay que cuidarla, porque esas células están sufriendo, están trabajando constantemente, y entonces ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? Aparte, cuando venga la terapia génica y cuando venga todo esto, lo que hemos hecho con los ratoncitos es hacer distintas pruebas. Por ejemplo, cogimos unos ratoncitos que tenían retinosis pigmentaria, ¿no? Y a unos hermanos los criamos con una luz de 300 luz, que es algo, la luz que hay aquí, y otra con 50. ¿Y qué vimos? Pues que los ratones que estaban criados con mucha luz degeneraba antes su retina que los que no, ¿vale? Por lo tanto, ¿es importante protegernos de la luz? Sí, porque la luz, ¿no?, puede hacer que si esas células están trabajando pues a un ritmo más lento y les cuesta mucho más, pues cuidar la salud de esas células que todavía tenemos, ¿no? También hay muchos compuestos que la salud de las células, hemos dicho que producen sustancias oxidantes. Pues ¿qué tenemos que dar? Antioxidantes. ¿Y de dónde cogemos esos antioxidantes? Pues de la dieta, etcétera, etcétera, ¿no? Hay otra cosa, hay algo bastante nuevo que está poniendo a nivel de investigación y es muy importante, y es, es la microbiota. ¿Qué es la microbiota? La microbiota es la cantidad de bacterias que hay en todo el tracto digestivo. Nosotros, aparte nosotros tenemos 2 kilos de bacterias. Cada uno tenemos 2 kilos de bacterias. Y esas bacterias se ha comprobado ya en patologías como el Parkinson, el Alzheimer, la degeneración macular asociada a la edad y en otras patologías, que esas bacterias fabrican sustancias que controlan la inflamación, por ejemplo, porque esas sustancias van al torrente sanguíneo y llegan a la retina. Y al revés, que esas sustancias inflamatorias que están en la retina pueden actuar sobre la microbiota. Y hemos ya publicado 2 artículos. Por ejemplo, hay uno en el cual los ratones hermanos, uno que tenía retinosis y otro que no tenía retinosis, pues los ratones con retinosis, sus bacterias eran bacterias proinflamatorias, ¿no? También hemos comprobado, por ejemplo, la dieta. Hemos conseguido unos ratones hermanos que tienen retinosis. A uno les alimentamos con una dieta grasa, ¿no?, como si estuvieran comiendo hamburguesa todos los días, ¿vale? Y a otros con una dieta normal. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es que los ratones alimentados con dieta grasa todos los días, su retina degeneraba antes, se quedaban ciegos antes que los hermanos que tenían una dieta normal, ¿no? E incluso vimos que las bacterias de los animales alimentados con dieta grasa eran unas bacterias proinflamatorias, ¿no? Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque hay que cuidarse de la luz, hay que comer sano, ¿no? Hay que tener hábitos saludables para un concepto que es conservar la salud o la buena salud de las neuronas que tenemos, ¿no? Hay otra cosa, y hay otro concepto importante, es que nosotros mismos somos capaces de generar una serie de factores que se llaman factores neurotróficos, factores tróficos, ¿no?, que están estudiados, tienen nombres raros, pero lo voy a decir ahora,
Y esos factores endógenos que podemos fabricar, pues los podemos fabricar, y hay estudios en animales también, pues, por ejemplo, haciendo deporte, generamos una serie de sustancias que vienen muy bien para las células de la retina, haciendo ejercicio. También el estrés, ¿no? El estrés, yo creo, hablando con gente que tiene esta patología, pues yo tuve una secuencia de estrés, que tuve este problema con no sé qué cuántos, y durante ese periodo perdí visión. ¿Por eso por qué? Porque el estrés es capaz de generar una serie de sustancias que sean perjudiciales, ¿no? Entonces, esos hábitos de la alimentación, de controlar la cantidad de luz, la protección luminosa, etcétera, etcétera, yo creo que son cosas que individualmente podemos hacer porque está comprobado, no es porque lo diga yo. Es decir, si alguien me dice, no, hay que cuidarse bien, hay que alimentarse bien, bueno, pues eso lo dice todo el mundo. Pero lo que yo estoy hablando son de experimentos, ¿no?, en ratones que en realidad nos puede pasar, ¿no? A esos niveles somos muy parecidos a los animales, no somos, por ser humanos, no somos diferentes, ¿no? Entonces yo creo que ese concepto de una vida saludable que pueda ayudar a conservar las células que tenemos y que la progresión no se acelere, yo creo que es interesante. No sé si alguien quiere añadir alguna cosa más. A mí me gustaría añadir también, en una estancia que hicimos, fuimos a hacer un ensayo clínico de historia natural con unos pacientes a la Universidad de Tübingen y tuvimos la oportunidad de estar con el profesor Frenner, que es el referente de distrofias allí en Alemania, y historia a nuestros pacientes eran jóvenes y les daba muchísima importancia a estudiar, a seguir activos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando llegan nuevas terapias como la optogenética, la visión que obtenemos hay que aprender a ver de nuevo. Entonces, si tenemos esa plasticidad cerebral, si hemos estado estudiando, si estamos activos, luego vamos a poder adaptarnos mejor a las futuras terapias. Entonces, es muy importante eso, mantenerse activo y cuidarse. Yo, por último, referirme a otro experimento con ratones que hizo un grupo italiano hace bastantes años ya. Eran ratones con retinosis pigmentaria, entonces hacían dos grupos. A los ratoncitos recién nacidos, a un grupo los aislaban de las madres y les ponían una jaula ahí con el serrín y tal, y a los otros les ponían pues jueguecitos de estos de la ruleta y tal, y los ponían con sus mamás y tal. Y los ratones que estaban ahí solos, sin nada, con qué jugar, digamos, desarrollaban una retinosis pigmentaria mucho antes que los otros. En conclusión, ser felices, porque eso también ayuda. Pues muchas gracias. Con respecto a la dieta, y también aprovechando que tenemos aquí a Chema y todo el tema que hace tu compañera Regina en la Comunidad Valenciana, las tomas de antioxidantes, esto que hemos comentado, ¿quieres dar alguna pauta? Sí. Porque tenemos que tener mucho cuidado con qué antioxidantes tomamos. Los antioxidantes de DMAE no son buenos para los pacientes con distrofias hereditarias. Los pacientes con Stargardt no pueden tomar vitamina A porque su patología empeora. Y bueno, pues, Sí, a ver, puedo dar pinceladas porque tampoco... esto es un estudio que surge, bueno, Regina estuvo 10 años conmigo, ahora está en el Centro de Investigación Príncipe Felipe, y sí que hizo un estudio, pues bueno, de una serie de nutracéuticos, no son fármacos, pues primero en explantes de retina porcina, después en ratones RD10, que es un modelo de ratón de retinosis, y desde hace 2 años y pico, pues en pacientes, ¿no? A uno se les daba placebo y a otros se les daba este cóctel, digamos, de nutracéuticos. Y de hecho ayer en la cena estuvimos discutiendo, ¿no? Lo cierto es que, bueno, los resultados que están publicados en una revista internacional dicen que, ojo, parece que los nutracéuticos ralentizan la progresión de la enfermedad. Es decir, no curan, no paran, ralentizan. De manera que se pueda llegar, cuando llegue una terapia de verdad, a tener la retina lo más saludable posible.
Me consta, pero no sé, las cantidades de vitamina A que tiene, que son bastante bajas, mucho menos que las necesarias para mínimo, o sea, o máximo de dieta diaria. Pero sí que es muy importante saber que la vitamina A es perjudicial para los pacientes que tienen mutaciones en ABCA4, ¿vale? Que suelen asociarse a la enfermedad de Stargardt. Cualquier paciente de ese 40% que tenga diagnóstico de Stargardt o incluso una distrofia de conos y bastones, que no sepa que el gen ABCA4 no es su gen, que se abstenga de tomarla. Esto es muy importante. Y luego, evidentemente, no está el estudio clínico no se hizo en niños, por lo tanto, ni embarazadas ni lactantes. Tenéis más información y hay una página web donde podéis pedir información, pues, bueno, sobre todo de lo que es de la parte genética, si queréis, o sea, eso ya lo respondo yo, pero de la otra parte yo ahí me pierdo y respondería, pues, la doctora Rodrigo. Muy bien. Sí. Bueno, damos un par de preguntas más, 3, y yo creo que podemos intentar cerrar, ¿no? ¿Te parece, Pedro? Hola, buenos días. Me llamo Antonio Boronat, vengo de Ibiza, aunque soy de Valencia, y ayer recibí, si me dejan unos segundos, leerle este escrito. Me dicen, como muchos sabéis, el pasado 18 de octubre se presentó en la sede de la Delegación Territorial 11 un nuevo nutracéutico Retiprotec. Complemento protege retina, reduce el estrés oxidativo y ralentiza la disfunción visual. Retiprotec es el éxito de un trabajo conjunto que surge de la alianza entre pacientes e investigadores. La doctora Regina Rodrigo, investigadora del Centro de Investigación Príncipe Felipe, junto con David Salón, jefe del Servicio de Oftalmología de Hospital de Manises, han evaluado con éxito esta terapia antioxidante basada en sustancias nutracéuticas. Este complemento reúne nutrientes seleccionados tras diversos estudios de investigación con resultados favorables de protección en personas con distrofias hereditarias de retina. Es lo que acabamos de hablar. Sí. Sí. Pero es lo que acabamos de hablar, es lo que acabamos de explicar. Pero quiero decir, estas pastillas, para los que no tengamos las contraindicaciones que ha dicho usted, ¿serían buenas? Retinosis pigmentaria, autosómica dominante, recesiva. Lo mejor es que consultes con tu oftalmólogo. Lo primero consultar, porque además, ojo, si tú estás tomando alguna otra cosa, yo qué sé, hipertensión, lo mejor es que consultes con tu oftalmólogo. ¿Vale? Correcto, gracias. Nada. Hola, buenos días. Quería preguntar si estar mucho tiempo delante de una pantalla o delante de un móvil te puede perjudicar a la enfermedad, a la retinosis. Estar muchas horas. Gracias. A ver, ahí estaríamos hablando un poquito del tema de la luz azul, que es un poco, hay una controversia de la luz azul, que si daña o no daña, y hay que poner filtros a las pantallas o no, ¿no? A ver, hay otro concepto importante, y creo yo que hay que saber, es que la retina no solamente sirve para ver, sirve para otras cosas también, ¿no? Es decir, nosotros hemos estudiado y seguimos estudiando unas otras células que hay en la retina, que son unas células que aparte de los conos y los bastones, hay otras células que se llaman unas células ganglionares que también se estimulan por la luz, fundamentalmente por la luz azul. Y esas células controlan los ciclos circadianos. ¿Y eso qué es los ciclos circadianos? Nos están indicando pues cuándo hay que dormir, cuándo se está de vigilia, y controla un poco los hábitos de vida. Lo cual es muy importante dormir, es bastante importante para otras cosas, memoria, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, ¿la luz azul es importante que se estimule? Sí. ¿Hay que poner filtros? Pues bueno, hay que tener en cuenta otra cosa, y es que en la retina hay una zona que se llama la mácula, que lo de la mancha amarilla, que todo el mundo hemos oído, ¿no? Eso de la mancha amarilla, ¿qué es? Es un pigmento amarillo. ¿Pero para qué está ese pigmento? ¿Por qué ese pigmento es amarillo? Y la evolución en la naturaleza es muy sabia. Ha puesto ese pigmento amarillo porque es un filtro para la luz azul, ¿vale? Por lo tanto, es importante. Mi opinión particular es que a las personas que tenemos
una visión normal, la retina ya tiene unos sistemas de protección antioxidantes por la dieta, por esa mancha amarilla y otros sistemas de reparación celular. El problema está en que cuando las personas tengan un problema de visión, pues, y sobre todo si tienen un problema de visión central, ese pigmento amarillo está en una capa específica de la retina que va disminuyendo, tenemos menos protección. Por lo tanto, yo creo que habría que aumentar la protección de la luz azul, ¿no? Entonces, hay formas, lógicamente, si estamos todo el día por delante de una pantalla, pues a lo mejor sí que hay que protegerlo. Pero la cantidad de luz azul que tiene un ordenador a lo mejor es la misma o menos de la luz azul que cuando salimos al pleno sol, ¿vale? Por lo tanto, lo que sí que es verdad es que si ponemos esos filtros azules, por ejemplo, y no tenemos, y durante todo el día y por la noche también los ponemos, pues no vamos a estimular las células ganglionares fotosensibles y vamos a tener problemas de sueño. Por lo tanto, hay que llevar un poco de cuidado, ¿no? Con los móviles es fácil porque tú con los móviles puedes poner a partir de una hora que el móvil, todos los móviles lo tienen, que a partir de las 10 se quite la luz azul, ¿no? Entonces, durante el día, pues depende de las horas que estés, pero tampoco hay que tomarlo como decir, hay que quitar toda la luz azul porque la luz azul es importante también, ¿no? Por lo tanto, pues depende de cada caso, ¿no? Pero sí que hay que tener un poco de cuidado con la luz azul. Por ejemplo, una de las cosas que sí que se puede hacer, y que se ha visto que la longitud de onda de luz azul, ¿no? Por ejemplo, en casa, pues sí, en casa si uno tiene alteraciones de alguna patología retiniana, pues en vez de utilizar LEDs de luz fría azul, pues utilizar bombillas de luz cálida, que vamos a ver más o menos lo mismo y no tiene esa longitud de luz azul que sí que se ha visto que en estas circunstancias puede perjudicar. El concepto es lo que estábamos diciendo antes, hay que cuidar la salud de nuestras células y la luz azul puede que afecte porque tiene más energía que la luz roja o la luz amarilla. Bueno, es la una, creo que hemos estado tiempo suficiente y que se han abordado, creo que todos los temas que más podían interesaros, así que podemos cerrar esta mesa redonda dándoos las gracias pues, a todos por vuestra participación. Muchas gracias por vuestra intervención, ha sido súper interesante. Y 5 minutos de descanso, de receso, ¿vale? 5 minutos, retornamos.